Este samurái estaba ciego, cubierto de llagas. Apenas podía mantenerse en pie. Aún así, apareció en la batalla más importante de Japón. Y lo más aterrador es esto: él ya sabía quién lo iba a traicionar. Y no dijo nada. Japón, año 1600, antes de que el primer arco se tensara, antes de que la primera lanza se hundiera en la carne, antes de que la historia eligiera vencedores y condenados, este hombre ya lo había perdido todo. No veía el amanecer sobre las montañas. No veía los estandartes de los clanes ondeando en la niebla. No veía a los miles de hombres preparándose para matarse entre sí. Pero veía algo que casi nadie más veía. Veía cómo iba a terminar Japón. Y aquí es donde la historia deja de ser honorable. Su cuerpo estaba destruido. Años de enfermedad lo habían consumido lentamente. Cada paso era un castigo. Cada respiración, un esfuerzo consciente. La lepra no solo le había robado la vista, le había robado el rostro, le había robado la apariencia de fuerza que Japón exigía a sus guerreros. Los hombres apartaban la mirada al cruzarse con él. Los soldados bajaban la cabeza por respeto o por incomodidad. Los sirvientes mentían. Mi señor, todo está bajo control. Aún inspiras temor. Todavía eres fuerte. Pero él conocía la verdad. Sabía que su cuerpo estaba fallando. Sabía que no viviría muchos años más. Y sabía algo todavía peor. En tiempos de guerra, la debilidad no se perdona. Muchos creen que los samuráis temían a la muerte. No, la muerte era parte del camino. Lo que realmente temían era la humillación, ser capturado vivo, ser exhibido como símbolo de derrota. Ser recordado no por su lealtad, sino por su fracaso. Otani Yoshitsugu lo entendía mejor que nadie. Su propio cuerpo se había convertido en un riesgo político, un trofeo perfecto para el enemigo. Y aquí es donde la historia empieza a romperse. Cuando Japón comenzó a dividirse, nadie esperaba que él respondiera al llamado. Cualquier otro señor habría enviado emisarios, o habría fingido estar demasiado enfermo para marchar, o habría desaparecido silenciosamente de la historia. Otani Yoshitsugu no. Pidió su armadura, una armadura que ya no protegía nada, un peso inútil sobre un cuerpo moribundo. Aún así, se la puso. Japón estaba al borde de un nuevo orden. El gran unificador, Toyotomi Hideyoshi, había muerto, y con él el equilibrio que mantenía unido al país. Ahora dos hombres reclamaban el futuro. Por un lado, Tokugawa Ieyasu, paciente, calculador, un señor de la guerra que sabía esperar. Por el otro, Ishida Mitsunari, intelectual, estratega, leal hasta el extremo al legado Toyotomi. No luchaban solo por poder, luchaban por decidir quién gobernaría Japón durante generaciones. Otani Yoshitsugu eligió el bando de Ishida Mitsunari, no porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más popular, sino porque era el correcto, según su propio código. Ishida era odiado por muchos generales. Era visto como arrogante, como débil en combate, pero era leal. Y para Otani, la lealtad no era negociable. Muchos lo advirtieron. Ishida está rodeado de hombres falsos. Tokugawa ya ha comprado voluntades. Si este bando cae, nadie sobrevivirá. Otani escuchó todo, y aún así, no cambió de decisión, porque él ya no luchaba por tierras, ni por títulos, ni por el futuro. Luchaba por no traicionarse a sí mismo. Y eso, en Japón, se paga caro. Los ejércitos comenzaron a reunirse. Más de 160.000 hombres marcharon hacia un valle llamado Sekigahara. Caballos resoplando en el frío. Estandartes de clanes rivales enfrentados en la niebla. Arcos, lanzas, katanas, listas para decidir el destino de Japón en un solo día. Y en medio de todo eso, un hombre que no podía ver nada. Otani Yoshitsugu no distinguía colores, no distinguía rostros, no distinguía amigos de enemigos, pero escuchaba las conversaciones tensas, escuchaba las órdenes dadas sin convicción, escuchaba el silencio incómodo de algunos flancos. Y en esos sonidos detectó algo que otros ignoraron. El miedo no venía del enemigo, venía del propio ejército. Y aquí es donde todo empieza a torcerse.
Sekigahara amaneció cubierta de niebla. El barro se pegaba a las sandalias. La lluvia convertía el campo en una trampa, el lugar perfecto para una traición. Antes del enfrentamiento, Otani pidió algo inusual. No pidió refuerzos, no pidió médicos, no pidió honor. Pidió que sus hombres formaran un círculo cerrado a su alrededor, un círculo demasiado estrecho. Sus generales se miraron entre ellos, confundidos. Entonces habló. Su voz era débil, pero firme. Si caigo, no intenten salvarme. No permitan que me capturen. Hizo una pausa. Si mi cuerpo va a ser usado como trofeo, entonces terminen ustedes con mi vida. Nadie discutió. Todos entendieron. Un samurái sano lucha por la victoria. Un samurái enfermo lucha por controlar su final. Los tambores de guerra comenzaron a sonar. El ejército de Ishida Mitsunari avanzó. El de Tokugawa Ieyasu respondió. Flechas oscurecieron el cielo. Los gritos se mezclaron con el choque del acero. Hombres cayeron en el barro, pisoteados sin nombre. Sekigahara no fue heroica. Fue brutal, confusa, humana. Otani Yoshitsugu no veía el campo de batalla, pero escuchaba algo que no cuadraba. Un flanco aliado, demasiado quieto. Ese flanco estaba comandado por Kobayakawa Hideaki, un joven general, inseguro, presionado por ambos bandos. Había jurado lealtad a Ishida, pero aún no se movía. Otani habló, sin alzar la voz. Si Kobayakawa no ataca ahora, es porque ya eligió a Tokugawa. Silencio. Nadie quiso responderle. La traición no siempre llega con un ataque. A veces llega con esperar demasiado. Entonces, la colina se movió. Los estandartes de Kobayakawa Hideaki giraron. Sus tropas avanzaron, pero no contra Tokugawa. Atacaron al ejército de Ishida. Atacaron a sus propios aliados. El frente colapsó. Gritos de confusión. Órdenes desesperadas. Hombres matando a quienes minutos antes llamaban hermanos. Sekigahara se decidió en ese instante. No por fuerza, no por estrategia, sino por traición. Otani Yoshitsugu inclinó la cabeza. No en derrota, en confirmación, porque lo había visto desde el principio. Y permaneció en silencio, porque él no había venido a ganar. Había venido a cumplir algo. Y lo que decidió hacer después no estaba pensado para ser contado. El campo de Sekigahara ya estaba perdido. No hacía falta ver estandartes caídos. No hacía falta escuchar órdenes de retirada. Otani Yoshitsugu lo supo en el instante exacto, en que el ataque llegó desde el flanco equivocado. El sonido lo dijo todo. El choque del acero no venía del frente. Venía de donde debía haber lealtad. La traición ya no era una sospecha. Era un hecho consumado. Los hombres comenzaron a retroceder. Las formaciones se rompieron, los gritos dejaron de ser órdenes y se convirtieron en puro instinto de supervivencia. Sekigahara dejó de ser una batalla. Se convirtió en una cacería. Otani Yoshitsugu permaneció inmóvil. No gritó, no pidió informes, no preguntó nada, porque ya no había preguntas que hacer. Los soldados que lo rodeaban entendieron el momento. El círculo se cerró aún más. Escudos tocándose, lanzas bajas, cuerpos formando una muralla humana, alrededor de un hombre que no podía ver, pero que comprendía cada segundo. Alguien gritó que el ejército de Tokugawa Ieyasu avanzaba sin oposición, que los aliados huían en desorden, que Ishida Mitsunari estaba acabado. Otani no reaccionó, solo respiró hondo y habló. Ya es suficiente. No fue una orden desesperada. No fue un grito de rabia, fue aceptación. Para muchos, ese habría sido el momento de huir, de quitarse la armadura, de mezclarse entre los soldados, de intentar sobrevivir un día más. Pero Otani Yoshitsugu no había venido a vivir. Había venido a decidir cómo terminar. Pidió que le trajeran un cuenco, no una espada, no un estandarte, no un símbolo heroico, un cuenco. Los hombres se miraron entre sí. Nadie quería entender lo que eso significaba. La enfermedad había avanzado demasiado. Sus manos ya no obedecían. Sus brazos no tenían la fuerza necesaria. Su cuerpo ya no podía cumplir con el ritual tradicional.
El seppuku, tal como dictaba el honor samurái, ya no era posible. Y eso, en Japón, era una humillación adicional. Otani Yoshitsugu conocía cada límite de su cuerpo, y aún así, no aceptó ninguno. Pidió que uno de sus hombres más cercanos se arrodillara frente a él. Le explicó con calma exactamente qué debía hacer, sin temblor en la voz, sin dramatismo, como quien deja instrucciones claras antes de un viaje largo. No pidió compasión, no pidió disculpas, no pidió ser recordado, solo pidió precisión. El cuenco fue colocado, el silencio se volvió insoportable. Y entonces, Otani Yoshitsugu hizo algo que muy pocos hombres en la historia han tenido el valor de hacer. Se cortó la garganta, no para morir rápido, sino para asegurarse de que su cabeza no pudiera ser tomada como trofeo, para que su cuerpo no fuera exhibido, para que su nombre no fuera usado como burla, para que la traición no tuviera un símbolo que mostrar. La sangre llenó el cuenco. Sus hombres no miraron, no por miedo, por respeto, pero el castigo de Otani no terminó ahí. Su cuerpo fue ocultado, sus restos desaparecieron en el caos. No hubo ceremonia, no hubo testigos ilustres, solo silencio. Sekigahara terminó poco después. Tokugawa Ieyasu venció. Ishida Mitsunari fue capturado y ejecutado. Japón entró en una nueva era. El shogunato Tokugawa gobernaría el país. Durante más de 2 siglos y medio, la historia quedó escrita, y como siempre ocurre, los vencedores decidieron qué nombres merecían ser recordados. Kobayakawa Hideaki, el traidor, fue recompensado. Tierras, títulos, prestigio, aunque moriría joven, consumido por la paranoia y el miedo, a ser traicionado como él traicionó. Tokugawa Ieyasu se convirtió en leyenda, el arquitecto del Japón moderno, el hombre que trajo estabilidad a cualquier precio. Y Otani Yoshitsugu desapareció. No estatuas, no grandes poemas, no templos dedicados a su memoria. Solo una mención breve, un nombre perdido entre páginas secundarias. El samurái enfermo, el estratega ciego, el hombre que eligió lealtad cuando ya no convenía. Y aún así, Japón decidió olvidarlo. La historia japonesa glorifica la victoria, pero rara vez sabe qué hacer con quienes pierden de la manera correcta. Otani Yoshitsugu no cambió el resultado de la guerra, no detuvo a Tokugawa, no salvó a Ishida, no evitó la traición, pero hizo algo mucho más raro. Demostró que incluso en el momento más corrupto, cuando los juramentos se rompen en silencio, cuando la lealtad se negocia en tiendas cerradas y la victoria decide qué versión de la verdad sobrevive, todavía era posible hacer algo que el poder nunca ha sabido comprar: no traicionarse a uno mismo. Porque cuando todo se derrumba, cuando el miedo entra en la sala y cada decisión parece justificar cualquier cosa, la tentación no es morir. La tentación es ceder, decirse que no importa, que nadie lo notará, que todos lo hacen, que sobrevivir es suficiente. Otani Yoshitsugu vio ese camino y lo rechazó. Hay derrotas que simplemente destruyen, derrotas que te quitan la tierra, el nombre, el futuro. Pero hay otras derrotas mucho más peligrosas. Derrotas que te dejan seguir respirando, pero te obligan a cargar con una pregunta que no se calla nunca. ¿Quién soy ahora? Después de lo que acepté, Otani Yoshitsugu entendió algo que muchos vencedores jamás comprenden: que vivir más tiempo no siempre significa vivir mejor, que hay líneas que, una vez cruzadas, no se vuelven a dibujar, y que a veces la única forma de conservarte intacto es aceptar perderlo todo. Eligió caer antes que adaptarse, eligió perder antes que justificarse, eligió desaparecer antes que convertirse en una sombra de sí mismo. Japón siguió adelante. El nuevo orden se asentó. Las guerras terminaron. La paz llegó, construida sobre compromisos, silencios y nombres que nadie volvió a pronunciar. Las generaciones pasaron. Los mapas se estabilizaron.
La historia se enseñó con fechas claras y héroes convenientes. El mundo siguió girando, como siempre lo hace, y en medio de ese movimiento constante, su nombre quedó enterrado. No porque fuera irrelevante, no porque fuera débil, no porque no hubiera importado, sino porque su historia incomodaba, porque recordarlo obligaría a aceptar verdades. Que ninguna nación disfruta mirar de frente, que no siempre ganan los más leales, que no siempre sobreviven los más justos, que no siempre la historia recompensa a quienes hacen lo correcto cuando más cuesta. Recordarlo obligaría a admitir que, a veces, el hombre más honorable del campo de batalla es el que pierde, y que a veces la derrota no es falta de valor, sino el precio de conservarlo intacto. Otani Yoshitsugu no fue un héroe perfecto, no fue invencible, no fue glorioso, no fue inmortal, no conquistó Japón, no cambió el resultado final de la guerra, no dejó un imperio detrás, dejó algo más incómodo. Un ejemplo, fue humano, en su lealtad, en su miedo, en su silencio, en su decisión final, humano al elegir, cuando ya no quedaban buenas opciones, humano al entender que no todo se mide en victorias, y quizá por eso merece ser recordado, más que muchos vencedores, porque los vencedores escriben la historia, pero no siempre enseñan nada. Si esta historia te dejó algo, si sentiste la traición, el silencio incómodo, la injusticia de ver recompensado al traidor y enterrado al leal, si en algún momento pensaste, yo no sé qué habría hecho, entonces esta historia ya cumplió su propósito. No la dejes morir otra vez. Dale like, comenta qué te hizo sentir, activa la campanita y comparte esta historia para que llegue a más personas, porque mientras alguien la escuche, mientras alguien la cuente, mientras alguien se detenga a pensar en ella, Otani Yoshitsugu no será olvidado.